Muy buenos días. Damos origen a la presentación del trabajo de epistemología de la fase número 3. Presento a mis compañeras Laura Natalia Ayala, Laura Jimena Monsalve Villamizar, Alejandra Nochis Osorio y quienes habla Andrés Julián Cardona Ramírez. En cuanto a este trabajo, quiero que tengan en cuenta que lo hicimos con el mayor cariño, el mayor agrado. Una muy bonita presentación que dimos de la generalización de los conceptos aprendidos durante esta actividad, durante la materia. Espero sea de su agrado. Hasta luego. Hola, mi nombre es Alejandra Noches y vengo a hablarles sobre la unidad 1 de epistemología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales a través de un proceso científico. También la psicología hacía parte de la filosofía y surge como una necesidad de dar una explicación lógica y racional, la cual se le lograba a través de la reflexión filosófica. Esta tiene como objetivo describir, explicar, predecir y generar un cambio o tener control. A través de la historia de la psicología encontramos filósofos presocráticos. Esto fue un grupo de filósofos que propusieron sus ideas antes de Sócrates. Entre ellos está Heráclito, que Heráclito busca explicar no solo el cambio que hay en la naturaleza, sino también el cambio existente en el hombre. También está Demócritos, que el pensamiento de Demócrito es conocido por su teoría del atomismo, que sostiene que el universo está compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos. Está Pitágoras, que influyó en las matemáticas y dejó una marca en el desarrollo del pensamiento filosófico y religioso. También en la historia de la psicología podemos ver a los sofistas, que era un círculo de educadores, pensadores selectivos de la sociedad que se centró en el hombre como ser individual y social. También en la historia de la psicología podemos ver a los filósofos clásicos. Entre ellos está Sócrates, que fue el que definió las primeras concepciones de sabiduría y la existencia del alma en el cuerpo humano. Sócrates también nos habló de la mayéutica. De la apertura del pensamiento a través de la mayéutica. La mayéutica se basa en un método de conjeturas y refutaciones en la promoción de autoconciencia de la ignorancia. También vemos a Aristóteles y Platón. Estos propusieron la psique, la mente, que es el origen de toda nuestra realidad. Nos permite sentir y percibir, por lo tanto cada uno percibe la realidad de una forma diferente de acuerdo a su experiencia. También podemos hablar de las clases sociales según Platón. Él decía que existían los gobernantes, guerreros y artesanos. También podemos hablar de los niveles de conocimiento de los que hablaba Aristóteles. Él indicaba que había conocimiento sensible propio de los animales, conocimiento de la experiencia y conocimiento del entretenimiento, que permite conocer el porqué y la causa de los objetos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Ayala y yo les hablaré acerca de la unidad 2, la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es el concepto filosófico el cual los seres humanos tienden a compartir una serie de características distintivas que incluyen formas de pensar, sentir o actuar. Somos seres racionales, conscientes, sociales y creativos, y morales, pero también somos seres imperfectos y contradictorios. Dentro de la naturaleza del ser humano encontramos la razón, que es la facultad dada al hombre para indagar la verdad, analizar
la validez de las opciones o afirmaciones. También encontramos la palabra, la cual es el medio de comunicación principal en las relaciones humanas. Comunicamos multitud de cosas, desde sentimientos o emociones hasta información sobre el mundo que nos rodea. ¿Cómo adquirimos nuestros conocimientos? Lo hacemos instituyendo acciones y causas, interpretación de acciones, por experiencia sensorial, como puede ser el empirismo, o por razón y lógica, el cual puede aplicar en el faccionalismo. De esto podemos derivar también la epistemología, la cual es la encargada de dar explicaciones sobre la existencia, belleza, verdad, moral, lenguaje y mente, a través de argumentos racionales o experimentos mentales. En esta unidad también podemos entender y aprender acerca de las teorías del pensamiento filosófico, el cual se preocupa por aquello que se encuentra en la base de todos los campos del saber, como el ser, la materia, la forma, la posibilidad de conocer la naturaleza del tiempo. Dentro de estas teorías encontramos 5 ejemplos, los cuales son la fenomenología, que es la que estudia la experiencia subjetiva y la conciencia tal como se nos aparece en nuestra vida cotidiana. Esta teoría viene fundada por Edmund Husserl. También encontramos la hermenéutica, que es el análisis de las ciencias humanas, que establece la importancia de interpretar y comprender hechos humanos, teniendo en cuenta el contexto sociohistórico en el que suceden. Su influenciador fue Friedrich Schleiermacher. Entre ellas también encontramos el falcionalismo, el cual se caracteriza por la posibilidad de ser refutado o falsado a través de la experimentación y la observación. La clave de este mismo es que para que una teoría sea científica debe ser susceptible de ser probada falsamente bajo condiciones empíricas. Su influenciador es Karl Popper. El racionalismo define la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar. Su influenciador fue René Descartes, quien fue el fundador de esta corriente. Encontramos también el positivismo, es el que, sosteniendo que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles sensorialmente y verificables. Y para finalizar, encontramos el empirismo, que es el que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la construcción de ideas y adquisición de conocimientos sobre la noción de ideas innatas o de tradición. Agradezco mucho su atención. Feliz noche. Mi nombre es Laura Jimena Monsalve Villamizar y voy a socializar la unidad número 3. La psicología como ciencia. Desde la época de los filósofos griegos Platón y Aristóteles, siempre han surgido preguntas como acerca de la conducta humana y procesos del pensamiento. La psicología se independiza de la filosofía a finales del siglo XIX y nació como una ciencia en medio del positivismo. Tuvo que pasar de la especulación propia de las teorías filosóficas a la observación y a la experimentación, tal como lo hace la física o la química. Entonces surge la psicología como disciplina científica formal separada de la filosofía. La psicología es una ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Luego surge la nueva era de la psicología. La historia de la psicología se divide en 3 etapas: surgimiento de la ciencia y la mente, décadas conductistas y revolución cognitiva. William Wundt.
William Wundt fue uno de los principales fundadores de la psicología. Nació en el año 1832 y fallece en el año 1920. Fue quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en el año 1879. Es reconocido por haber desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de la psicología experimental como una disciplina científica independiente. Para Wundt, la psicología es parte de la ciencia de la vida. Su contribución fundamental fue establecer el primer laboratorio de psicología experimental, donde sentó las bases para la investigación científica en relación al estudio de la mente y el comportamiento humano. Su trabajo fue de gran importancia y de gran influencia en otros psicólogos y escuelas del pensamiento, tales como el conductismo. Wundt se interesó por estudiar fenómenos del ser humano como cómo ingresan estímulos sensoriales, cómo son percibidos dichos estímulos. También Wundt utilizó la introspección como un método de observación y experimentación que le permitía estudiar la experiencia inmediata, es decir, el momento presente de la experiencia. Desde sus experimentos aporta a varias escuelas de la psicología. Por ejemplo, la percepción y la ilusión es la psicología de Gestalt. Los valores, psicología social, y la asociación de palabras, el psicoanálisis. También explicaba la experiencia inmediata mediante métodos científicos. Realizó más de 100 experimentos controlados. Decía que la atención es controlada por las intenciones y por los motivos. Aparece entonces el término de voluntarismo. Sus más destacados estudiantes se encargaron de llevar la psicología como ciencia a otras universidades y países. Entre ellos están Stanley Hall, James Cattell y Edward Titchener. William James. William James es un influente filosófico y psicológico estadounidense, considerado uno de los fundadores de la psicología moderna. Nació en Nueva York en el año 1872. Fue filósofo y fisiólogo. Encontró la psicología como un vínculo entre ambas disciplinas. Consideró que las percepciones y las emociones no pueden separarse. Sus ideas han dejado una huella profunda en la manera en que entendemos la mente, la conducta y la experiencia humana. Es considerado el fundador del funcionalismo. Propuso que la conciencia y los procesos mentales deben estudiarse en función de su utilidad y adaptación al entorno, en lugar de analizar su estructura interna. John Watson. John Watson fundó el conductismo, una corriente psicológica que se enfoca en el estudio del comportamiento observable. Watson inauguró la escuela psicológica en el año 1913, con la publicación de su artículo La psicología tal como la ve el conductismo. La teoría conductista es una corriente psicológica que estudia la conducta humana a partir de los estímulos externos y el aprendizaje. Watson creía que la psicología debía ser una ciencia basada en las ciencias naturales y que el aprendizaje era la modificación de la conducta. Hola, buenas noches. Soy Andrés Julián Cardona, integrante del grupo número 2. Proseguimos con el experimento del pequeño Albert. Para John Watson, que fue quien realizó el experimento del pequeño Albert, se organizó en un laboratorio muy específico instalar un bebecito como tal. Se le mostraba un ratoncito, sí, amigable para el bebé, obviamente de esta edad, pero se asociaba a un ruido muy fuerte cuando le mostraban al bebé, obviamente reaccionando con llanto, con miedo al ratoncito.
La idea de él era lograr esto, pero sin embargo el bebé cuando se aislaba del ratoncito lo premiaba con alguna comida, algo en específico que le agradara al bebé. Entonces él empezó a ver obviamente este condicionamiento, ¿sí? Posiblemente al mostrarle solo al bebé el ratón sin un fuerte ruido le generaba miedo. O sea, todo esto se originó a partir del experimento del pequeño Albert. Vale aclarar que hoy en día este tipo de experimentos éticamente no son aprobados ni en humanos ni en animales, como para tener en cuenta básicamente esto, ¿sí? Allí concluyó obviamente que en estudios eventuales se premiaba al bebé cuando éste se apartaba a un lugar seguro, lejos del animal, ¿no? Esa era la intención del experimento del pequeño Albert que originó John Watson, obviamente en este caso, como procesos de conductismo que se originaban desde ese entonces. Proseguimos obviamente con la diferencia o una analogía de condicionamiento clásico operante. El condicionamiento clásico, su mayor era Ivan Pavlov, ¿sí? Este ruso fisiólogo que observó obviamente la salivación en los animales, específicamente en los perros, cuando se le mostraba comida. Pero él intentó obviamente en un laboratorio, ¿sí? Donde el animalito salivaba, se le daba la comida y lo representaba con una campanada. Posteriormente, repeticiones posteriores, se le quitó la comida y solamente se daba el sonido de la campana y él empezaba a salivar. Fue una asociación, ¿sí? Obviamente eventualmente se le daba la comida, pero obviamente en este condicionamiento clásico se originó de esta manera. Siendo fisiólogo y de manera accidental o incidental, logró obviamente observar este proceso y fue quien acuñó o trajo este término de condicionamiento clásico. Tiempo después, Burrus Skinner, que también fue un psicólogo, fue un filósofo, ¿sí? Tomó obviamente muchas bases, pero la diferenció en cuanto a su condicionamiento operante. Básicamente lo que él indicaba era que cada conducta, ¿sí? Se podía dar un refuerzo, se podía dar un castigo o se podía extinguir esa condición, ese comportamiento que dejaba obviamente esa conducta del ser humano. Hizo su gran aporte como pionero del condicionamiento operante, ¿sí? Y este indicaba que el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no la asociación entre estímulos como lo hacía el condicionamiento clásico. Fueron obviamente grandes, en este caso el ruso Ivan Pavlov y Skinner como estadounidense tomaron muchos aportes de su condicionamiento, pero se dividió mucho en su actuar. Seguimos posteriormente con Edward Thorndike, quien obviamente este psicólogo y pedagogo estadounidense formuló la ley de efecto. Entonces, ¿qué decía en esa ley? Que en cualquier conducta que se produzca un efecto satisfactorio tiende a repetirse en el futuro, ¿sí? Si es satisfactorio se va a repetir, pero si es desagradable se anula, no vuelve a suceder. Este aprendizaje para él se comprende de una serie de conexiones entre el estímulo y una respuesta, seguido de un reforzamiento, ¿sí? Obviamente sus bases como tal fueron estudio por Skinner tiempo después, o sea, él las fortaleció. Vemos que en este triángulo como tal de pensadores se daba mucho esta capacidad, todo este proceso como tal en cuanto a su condicionamiento, ¿no? Seguimos posteriormente con el conectivismo. Su mayor exponente fue Jean Piaget. Este fue un biólogo suizo, pionero de la psicología evolutiva. Entonces, ¿qué habla precisamente del cognitivismo? Habla que en su estudio, obviamente significa conocimiento, almacena, recuperar, reconocer, comprender, organizar la información que nos llega a través de los sentidos. Eso es básicamente el cognitivismo, ¿no? Obviamente recibe influencias de disciplinas tales como la inteligencia artificial. Él fue el padre de la epistemología genética, la neurociencia, la lingüística, la antropología y la filosofía. Hoy en día obviamente uno les escucha mucho cuando habla de alguna terapia cognitivo-conductual, refuerzan mucho. Vale aclarar que en cuanto a los condicionamientos clásicos de operante, ¿sí? En este caso, con respecto a Thorndike, ¿sí? Que se le brindaba el condicionamiento instrumental también. Son bases que se toman y se asocian con el cognitivismo para obviamente originar terapias como tal. Finalmente, en métodos de investigación, ¿sí? Nosotros obtuvimos la información de 5 puntualmente. En este caso, brindamos la información de una observación natural. En cuanto a métodos de investigación, en cuanto a la observación natural,
Se indica allí que es una conducta natural espontánea, variada, ¿sí? En cuanto a la recolección de información, métodos de investigación. Pero entonces en la observación natural siempre hay obviamente una contraparte, y es que en el caso eventual de la observación natural, se precisa de no tener un resultado como tal si no está el observador, obviamente, y no se puede generalizar. Hay sesgos como tal, no se puede generalizar. Y obviamente seguidamente de este proceso seguimos con estudios de caso, donde se formulan hipótesis que obviamente se arroja información muy profunda. Pero en el caso de estudio de casos, la parte negativa es que no son casos representativos, son muy costosos y se genera mucho tiempo, ¿sí? Seguido de la investigación correlacional. La investigación correlacional básicamente permite relaciones de variables, no susceptibles de examinarse, y permite predecir conductas. Esta predicción de conductas en cuanto a la parte negativa es que no permite a los investigadores una conclusión causal, básicamente, ¿sí? Lamentablemente no se permite. En cuanto a las encuestas, allí se habla que se recoge una información muy práctica, es muy económica, ¿sí? De modo general. La parte negativa es que tienen sesgos en su muestreo, es decir, no pueden desviar resultados, hay preguntas mal elaboradas. Entonces la encuesta siempre tiene, obviamente en el tema de métodos de investigación en general, partes positivas, partes negativas. Y finalmente, obviamente en el tema de investigación experimental, ¿sí? Allí se habla que se ofrece una oportunidad de extraer conclusiones por relaciones causales, pero la parte negativa de esto es que la artificialidad en el laboratorio afecta a las conductas variables inesperadas y no controladas, puede confundir resultados. Básicamente eso es como los métodos de investigación. Espero haya sido de su agrado. Hasta luego.